Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Es un gusto enorme saludarles. La verdad que es gratificante poder dirigirme a ustedes. Les ofrezco una disculpa porque aun y cuando me comprometí con ustedes a estar de manera presencial, definitivamente, bueno, esta es una actividad que nuestra jefa inmediata superior, la doctora Elisa Cerros, estaba enterada. He estado en una especie de feria en la que se presentan las trayectorias de vida especializantes del sistema de educación media superior. Y he formado parte de la TAEB denominada Liderazgo. Entonces he estado en el sector de Tonalá Sur trabajando y ha sido muy interesante todo lo que hemos trabajado en esta jornada. Estoy aprovechando un espacio que tengo libre para poder preparar la clase y que ustedes no tengan ninguna dificultad al respecto. Pues bueno, habiendo dicho esto, me permito presentar el objetivo de la asignatura. Ustedes ya lo tienen, es básicamente el mismo programa, perdón, el mismo objetivo del programa. Vamos con la estrategia pedagógica. En este escenario estamos hablando de un aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? Precisamente lo explico porque en alguna ocasión más de alguien que no sea estudiante de mi asignatura pueda tener acceso a este video. Y la estrategia del aula invertida implica que la parte teórica yo la desarrollo, pero luego vamos a la mayor condensación de tiempo, que es la parte práctica, y ahí es donde entra usted a trabajar con el caso que he preparado para esta asignatura. Estamos hablando de la unidad 4, la cual se titula Diseño de proyectos de impacto social desde la innovación y la creatividad. El tema, de manera muy puntual, se titula Elaboración de proyecto de impacto social. Y esto es interesante, perdón, es interesante porque me voy a permitir ampliar en términos teóricos lo que implica este tema. Reitero, estamos hablando de elaboraciones o elaboración de proyectos de impacto social. Y para ello me gustaría que nos adentremos a una arista muy importante, que es hablar de la arquitectura del cambio social. Cuando pensamos en metodología y en el rigor científico del trabajo social, hemos de decir que la elaboración de proyectos de impacto en el trabajo social no es simplemente un ejercicio administrativo. Estamos hablando de una especie de traducción de un diagnóstico crítico en una acción transformadora. Siendo nosotros agentes de cambio social, yo he dicho que nuestra labor es generar diagnósticos, identificar problemas y proponer propuestas de solución, las cuales se conocen también como acciones transformadoras. Esto nos permite crear procesos sistemáticos y metodológicos que busquen generar grandes cambios, cambios significativos, cambios sostenibles, que mejoren la calidad de vida de los grupos vulnerables. En virtud de ello, un proyecto social se traduce en un diagnóstico crítico en donde vamos a encontrar la promoción humana entendida como el presente de un proceso sistemático metodológico. Vemos de dónde venimos, el pasado, que son acciones paliativas que no están alterando la estructura del proyecto social, y cómo entre la promoción humana y la asistencia social, trabajo social logra incorporarse en esta creación de proyectos transformadores de la vida de las personas. Y a diferencia de un proyecto estándar, un proyecto de impacto social realmente busca alterar la raíz de una problemática. Y esto lo hace midiendo no solo qué se hizo, sino también qué cambios realmente existen en las estructuras sociales o en el bienestar de los sujetos. Y acá hay que hacer como un análisis concienzudo de qué es un proyecto estándar y qué es un proyecto social, qué es lo que miden, de qué es lo que tratan y cuáles son los requerimientos. Creo que la imagen que ustedes están viendo en pantalla explica en mejor forma de qué trata esta estructura metodológica de un proyecto de intervención social. Seguidamente hay que tratar de recordar que la relevancia de este proceso de estructura de un proyecto social radica en el modo en que nuestro proyecto se transforma en una especie de asistencia a la promoción humana. Y para ello vamos a decir que la importancia de nuestro proyecto se traduce en
optimizar recursos, lo cual debería de conducirnos a permitir canalizar esfuerzos técnicos y financieros y convertirlos en soluciones reales. Luego hablaríamos de una legitimidad profesional. Y esto nos invita a dotar al trabajo social de herramientas científicas para valorar su intervención ante situaciones y organismos internacionales, y no menos importante, el apartado de justicia social, el cual debemos de entender que es un vínculo para garantizar derechos humanos y reducir brechas de desigualdad. Estos tres pilares sostienen realmente la estructura de un proyecto verdaderamente exitoso. Nos referimos a transformaciones situacionales, proyectos con intenciones de sostenibilidad y proyectos que conduzcan hacia un empoderamiento. ¿Cómo vamos a entender el empoderamiento en este escenario de proyectos innovadores? Como acciones que fomentan la autogestión y la participación activa de los actores sociales. Esto conduce lógicamente a objetivos. ¿De qué objetivos estamos hablando? De los objetivos principales que se derivan de la elaboración de proyectos de impacto social innovador. ¿Y cuáles son estos? Bueno, lo hemos explicado en la imagen anterior: transformación social, que no es más que modificar una realidad negativa identificada en un diagnóstico previo. Segundo elemento o segundo objetivo, la sostenibilidad, que nos conduce a lograr que los beneficios de un proyecto perduren una vez finalizada la intervención interna o externa de la trabajadora social. Y el empoderamiento, que no es más que señalar que esto es lo relacionado al fomento de una autogestión y participación activa de los actores sociales en sus propios entornos, en búsqueda de sus propios desarrollos sociales. Y esto tiene un rigor científico. ¿Por qué? Porque el rigor científico es lo que le da la validez metodológica a la intervención del trabajo social y garantiza los derechos fundamentales. ¿De qué estamos hablando? De optimizar recursos, de una legitimidad profesional que es, como lo hemos dicho, dotar de herramientas científicas para validar la intervención del trabajo social ante instituciones y organismos internacionales, y el componente de justicia social. La justicia social es argumentar cómo el trabajador social en esta generación de proyectos innovadores actúa como una suerte de vehículo estructurado que intenta garantizar derechos humanos y reducir brechas de desigualdad frente a estos entornos. Esto me lleva a un punto medular, y es cuestionarme cuáles son las funciones desde el trabajo social en lo referido a la creación de proyectos innovadores. Y aquí sí es importante rescatar la idea que el profesional de trabajo social no es solamente un redactor, sino que cumple funciones estratégicas. ¿Cuáles son estas funciones estratégicas? Número uno, la función diagnóstica, está su explicación, la función de planificación, la función de gestión o gestoría y una función de evaluación. Estas se vuelven condiciones imperativamente necesarias cuando se trata de hablar de las funciones del trabajo social en la creación de proyectos innovadores. ¿Hacia dónde más o menos estamos apuntalándole con la intención de este tema? Hacia un punto en el que usted, como trabajador social, se convierta en un estratega que diseñe, movilice y dirija el cambio social. Para ello va a tener que crear funciones diagnósticas en su trabajo de su profesión. Estamos hablando en sus labores de trabajo social. Cuando usted está proponiendo un proyecto innovador, usted parte de un diagnóstico. Luego del diagnóstico, usted tiene que planificar qué acciones va a hacer para poder abordar las situaciones encontradas en el diagnóstico. Luego gestiona, aquí estamos hablando de movilizar recursos, redes de apoyo, y por último, una vez esto se ha diagnosticado, se ha planificado, se ha gestionado, se echa a andar para analizar los resultados que esto nos ha dado. Esto es la función de evaluación. Una vez dicho esto, me queda pues plantearles la función teórica,
que creo, voy a tratar de ocultar este apartadito para que ustedes puedan leerlo con mayor claridad, cómo estas funciones diagnósticas, funciones de planificación, funciones de gestión o de gestoría y funciones de evaluación se convierten en elementos indispensables para poder construir un cambio a través de 5 fases metodológicas. Es decir, yo creo un proyecto social innovador en el área de trabajo social a través de 5 fases metodológicas secuenciales. ¿Cuáles son? Número 1, diagnósticos participativos. Número 2, diseño y fundamentación. 3, planificación operativa. 4, ejecución y monitoreo. Y 5, evaluación y sistematización de los resultados o los hallazgos que hemos encontrado a lo largo y ancho del desarrollo de este proyecto. Hay una guía metodológica, la estoy básicamente presentando en esta infografía, y es importante porque esta guía metodológica para crear para crear proyectos de impacto social me lleva a trabajar 2 grandes fases. La fase 1 es la referida, o la vamos a identificar como la fase de diagnóstico y diseño estratégico, y la segunda fase y última es la de implementación y cierre de impacto. Estos 5 pasos que usted está viendo, que le permiten al trabajador o a la trabajadora social identificar o reconocer que el trabajador social tiene que analizar la realidad. Observación, entrevistas, crear árbol de problemas, para luego pasar a una estructura técnica, y es crear justificaciones, objetivos generales y específicos. Y luego que ya hicimos un análisis de la realidad y una estructura técnica, pensar en cuáles son los recursos del proyecto. Aquí no solamente hablamos de talentos humanos, sino también de los recursos materiales y del financiamiento que en buena medida garantiza el éxito de un proyecto. Es decir, un proyecto de impacto social con recurso financiero, pues genera un impacto o genera cambios en los escenarios de transformación social maravillosamente impresionantes. Sin embargo, hay que pensar en estas fases. Insisto, si bien es cierto, no me voy a adentrar a explicaciones profundas, sí quiero que ustedes, a través del uso de este video, en el cual pueden poner play, pausa, pueden adelantar, retroceder, volver a ver imágenes o escenas de este video que usted probablemente se le dificulte entender, que voy a presentar una serie de fases. Estas fases realmente son técnicas y operativas para poder llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos. En primera instancia vamos a hablar de la fase 1. Y esta fase 1 hace alusión a que no se puede proyectar una solución en el desarrollo de un proyecto sin conocer profundamente la realidad. Y esto es así, no podemos pretender que lo sabemos todo, que vamos a darle solución a un problema sin siquiera haber implementado un diagnóstico operativo que nos permita identificar las causas problematizadoras. Fase 2. Una vez yo ya creo el diagnóstico, tengo que diseñar de manera articulada el modo en que voy a intervenir para crear un impacto deseado. Esto es lo que en términos técnicos se conoce como una matriz de marco lógico, ¿no? En donde planteamos un objetivo general, objetivos específicos y justificamos de tal manera que podamos reconocer cuáles son las razones técnicas y sociales que avalan la intervención del trabajador social en los objetivos específicos. Hablamos de cuáles son estos pasos medibles y necesarios para alcanzar el impacto de nuestro proyecto. Y por último, un objetivo general, para luego pasar a la tercera fase. ¿Y cómo vamos a identificar esta tercera fase? Como una planificación operativa. Acá vamos a tratar de identificar los recursos. ¿Con qué recursos humanos vamos a trabajar? ¿Con qué recursos materiales contamos para poder trabajar? ¿Y cuáles son los recursos financieros que me permiten poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto?
Esto lo hacemos a través de identificar precisamente o de elaborar, si usted quiere decirlo así, una planificación operativa en términos de lo que usted quiere hacer en un proyecto de impacto social. Para garantizarnos el cumplimiento de tiempos, lo hacemos a través de cronogramas. En los cronogramas definimos cómo vamos a hacer lo que queremos hacer y cuándo lo vamos a hacer. Esto se estructura a través de actividades y tiempos. En tal día haré tal actividad, en tal fecha haré tal actividad y así sucesivamente hasta concretar una planificación de tiempo y espacio de un proyecto innovador. La fase 4 habla sobre cómo vamos a hacer un monitoreo continuo para no perder de vista el mecanismo que nos permita obtener el cumplimiento de los objetivos en forma fidedigna. Y aquí hablamos de acciones que nos ayuden a hacer mediciones en tiempo real de lo que se está haciendo bien, de lo que se está haciendo mal, y si se está haciendo bien, que se repitan las cosas que se están haciendo bien y lo que se está haciendo mal, entra una fase que se llama corrección. A esta fase 4, en donde el monitoreo es un elemento fundamental, vamos a decir, el monitoreo no es pasivo, al contrario, realizar un monitoreo en un proyecto de impacto social desde trabajo social es garantizar que la ejecución del mismo se mantenga fiel a la matriz original del proyecto que quiero implementar. La parte quinta, o mejor dicho, la fase quinta es la evaluación. Si logro hacer una evaluación sobre lo que he implementado, no solamente voy a extraer el conocimiento generado, sino que voy a canalizar cómo la experiencia de haber llevado a cabo este proyecto sirve como un modelo validado para nuevos proyectos. Parto del conocimiento de la realidad social para implementar el proyecto y obtener resultados finales. Hay que decirlo, la estructura técnica, el protagonismo comunitario y el impacto a largo plazo son inseparables. ¿Por qué? Porque estos proyectos de innovación social llevan un rigor metodológico, hacen que el centro del proyecto sean los sujetos beneficiarios y un impacto social, que en este caso, trabajo social busca que el impacto sea positivo y trascendente. Planificar de manera social, desde la intervención del trabajo social, es hablar de una arquitectura de cambio. Es decir, no solamente somos agentes de cambio, sino que somos arquitectos del cambio social. De nosotros, en buena medida, está el éxito o el fracaso de que los proyectos de impacto social tengan éxito. Eso creo que es importante. Bueno, a partir del desarrollo de este tema, lo que usted va a desarrollar en su cuaderno como la tarea es copiar estas preguntas y responder verdadero o falso y explicar por qué usted cree que es verdadero o que es falso. Quiero explicaciones que sean extensas. A veces en el afán de no querer escribir, de no querer poner a funcionar sus habilidades de razonamiento, se quedan con 2, 3 líneas que realmente no dicen nada. Creo que llevar a cabo la implementación de estas tareas centradas en la clase no solamente hacen un refuerzo cognitivo de lo valioso que es el tema, sino que también rescatan nuestras habilidades de pensar de forma crítica. Es decir, tengo la oportunidad de tomar una decisión si la pregunta que formule el profesor a partir del tema tiene una respuesta verdadera o es falsa y explicar mi punto de vista, argumentar mi respuesta asumiéndome como una trabajadora social ya en el campo de la profesión. Así que tenemos básicamente 10 preguntas. En la lámina, en la primera lámina de la tarea está la pregunta 1 y 2. En la siguiente lámina 3, 4 y 5. La tercera lámina de la tarea es 6, 7 y 8. Y una cuarta y última lámina con las preguntas 9 y 10. Insisto, usted en su cuaderno va a tener que desarrollar cada una de estas preguntas, decirme si la respuesta usted considera que es verdadera o que es falsa, conforme a lo que ha leído o a las ideas centrales que ha rescatado de este video,
y con ello pues poder argumentar su punto de vista. Mis estimadas, estimados, es un beneplácito enorme el poder trabajar con ustedes. Yo me siento complacido, sin embargo, con un poco de pena, pero dije, voy a sacrificar el poco tiempo libre que tengo para preparar la clase, porque creo que es importante que usted como estudiante tenga acceso a un conocimiento en el cual el profesor, quien se precia de ser el experto en el tema, le pueda dar acompañamiento a este maravilloso devenir de un proceso formativo, ¿no? Entonces, enhorabuena, jóvenes, agradezco la atención prestada, comparto este video en mi canal de YouTube y la asistencia la voy a registrar de esta forma. Voy a pedirle que deje su nombre completo para saber que usted ya vio este video y en la parte de asistencia que me ponga un breve comentario en el que usted logre explicar qué fue lo que aprendió de este tema. Muchísimas gracias, Dios me las bendiga y es un gusto enorme coincidir con ustedes. Fraterno saludo, hasta pronto.